Muy bien, perfecto. Bien, habíamos estado viendo, bueno, dentro del tema 2, las medidas de tendencia central. Habíamos visto la media aritmética, la media ponderada, la media armónica y la media geométrica. Además de eso, la mediana y además la moda. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a ver lo que son los cuartiles, ¿no? ¿Qué son los cuartiles? Fíjense bien que son tres valores, es decir, hay tres cuartiles, cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3, que distribuyen toda la serie de datos, todo el conjunto de datos, los cuales deben estar ordenados de menor a mayor en cuatro partes iguales. Si es así, entonces cada cuartil, si son tres, dividen a todo el conjunto de datos en cuatro partes iguales, cada parte va a representar un 25%, ¿no? Aquí esquemáticamente lo estamos graficando, el valor mínimo, valor máximo, y tenemos los tres cuartiles. Ahora, el primer cuartil representa el 25%, el cuartil 2 acumula el 50% y el cuartil 3 acumula el 75%. Entonces, dentro del cuartil 1, ¿no? ¿Qué representa? Que menos del 25% son menores o iguales a este valor del cuartil 1 y el 75% son mayores al cuartil 1. El cuartil 2, que representa el 50%, significa que el 50% es menor al cuartil 2 y el otro 50% es mayor al cuartil 2. Respecto al cuartil 3, estaría englobando un 75%, es decir, que el cuartil 3 es mayor a un 75% de los datos, pero al mismo tiempo es menor a un 25%. Fíjense que aquí estamos relacionando la mediana. Y eso es porque nosotros cuando definimos la mediana, recuerden que era la mediana, el valor que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos, el cual es mayor a un 50 y es menor a un 50%. Por lo tanto, la mediana se encuentra también justamente, se encuentra sobre el cuartil 2, perdón, me adelanté. De ahí podemos nosotros deducir que el cuartil 2 es exactamente igual a la mediana. Eso recuérdenlo bien. El cuartil 2, porque hasta el cuartil 2 tenemos un 50% para un lado y 50% para el otro lado. Y esa era la misma definición que habíamos utilizado para la mediana. ¿Ya? Ahí entonces les vuelvo a repetir que el cuartil 2 es exactamente igual a la mediana. ¿Cómo calculamos los cuartiles cuando trabajamos para variables continuas, es decir, variables que tienen intervalos de clase? Esta es la fórmula y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una tabla de distribución de frecuencia la cual tiene intervalos de clase, por lo tanto es una variable continua. Tenemos la columna de frecuencia absoluta y tenemos la columna de frecuencia acumulada. Esta es la fórmula que utilizamos para calcular los cuartiles. Enseguida la vamos a analizar. Queremos calcular el cuartil 1. ¿Qué significa? ¿Hasta qué valor está el 25% de los datos? Para ello debemos determinar primero en cuál de los intervalos debemos concentrarnos para aplicar la fórmula. Es decir, en qué intervalo se encuentra el cuartil 1. Para ello usamos la siguiente relación. IN dividido entre 4, donde I es el cuartil que estamos buscando, en este caso el 1, N es la cantidad total de datos, que será la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta, y dividido entre 4. Eso nos da 12,5. Con ese valor de 12,5, nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido, lo igual que hicimos para la mediana, dónde está contenido el 12,5. Debemos irnos a la columna, vuelvo a repetir, de frecuencia acumulada. Fíjense que en esta columna, hasta el primer intervalo tenemos 4, hasta el segundo 15. Entonces, este 12,5 estaría en este segundo intervalo, es decir, en este intervalo, es decir, entre 75 y 85 se encuentra el cuartil 1. Vamos reemplazando en la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Una vez que reemplazamos la fórmula para el cálculo del cuartil 1, la fórmula nos indica el límite inferior.
Pues el límite inferior del intervalo sobre el cual vamos a trabajar, que sería el segundo, su límite inferior es 75. Luego el IN sobre 4, que además ya lo hemos calculado acá, que es 12,5, pero de todas maneras hemos colocado 1 por 50 sobre 4, ¿no? La fórmula nos dice luego, fíjense, la frecuencia acumulada, I menos 1, ¿qué significa? De la anterior clase. Como estamos trabajando sobre el segundo intervalo, esta es la columna de frecuencia acumulada, su frecuencia acumulada es 15, pero nos pide de la anterior clase. Entonces trabajamos con el 4. Me movió el mouse. Trabajamos con el 4, que será la frecuencia acumulada de la anterior clase. Colocamos el 4. Luego nos pide la frecuencia absoluta del intervalo sobre el cual estamos trabajando. Estamos trabajando sobre el segundo intervalo. Su frecuencia absoluta sería 11. Y luego eso multiplicamos por el ancho de clase o la amplitud de clase, ¿no? El ancho de clase en este intervalo en el cual estamos trabajando tiene un ancho de 10, ¿cierto? Bien, al reemplazar y asumiendo que estos son ingresos familiares, el cuartil 1 tiene un 82,73, toma el valor de $82,73. ¿Cómo interpretamos ese cuartil 1? Si estos son ingresos familiares, podemos decir entonces que el 25% de todos los encuestados tienen un ingreso menor a 82,73. O al revés, el 75% de todos los encuestados tienen un ingreso mayor a 82,73. De esa manera hemos calculado el cuartil 1. El cuartil 3, vamos a calcular el 3. El cuartil 3, ¿qué diríamos del cuartil 3? Lo mismo, primero hay que determinar en qué intervalo se encuentra localizado el cuartil 3. Para ello utilizamos esta relación nuevamente, IN sobre 4, donde I es el 3, donde N son 50 datos, sobre 4 nos da 37,5. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está el 37,5. En la columna de frecuencia acumulada, recuerden. La primera llega hasta 4, es decir, 4,1 ya está en la siguiente, ¿no? La segunda llega, el mouse, llega hasta 15. Hasta 15, nos estamos buscando 37,5. La tercera llega hasta 35. Y el cuarto llega hasta 44. Entonces, en este cuarto intervalo estaría localizado el cuartil 3, es decir, entre 95 y 105, entre esos dos valores se encuentra el cuartil 3. Reemplazando en la fórmula, nos dice límite inferior. Estamos trabajando en la cuarta categoría. El límite inferior es 95. Perfecto. Más el IN sobre 4, que aquí lo hemos calculado que es 37,5. ¿No? El 3 por 50 entre 4. Luego nos pide la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Como estamos trabajando sobre la cuarta categoría, frecuencia acumulada, la clase actual es 44, pero nos pide de la anterior clase, es decir, 35, sobre la frecuencia absoluta de la clase actual. Estamos trabajando sobre la cuarta clase, frecuencia absoluta es 9. Y por el ancho de clase, que también es 10, ¿no? El ancho de clase es de 95 a 105, es 10 el ancho de clase. Bien, entonces reemplazando encontramos que el cuartil 3 toma el valor de $97,78 dentro de los ingresos familiares. Recuerden que el cuartil 3 abarca o acumula hasta el 75%. ¿Eso qué significa? Que el 75% de todos los encuestados tienen ingresos menores a 97,78, ¿no? El 75% del comienzo. Y el complemento, es decir, ese 25%, el 25% de todos los encuestados tienen ingresos mayores entonces a 97,78. Ahora bien, si lo que yo les pidiera fuera el 50% central, ¿eso qué quiere decir? 50% centro. Nos paramos en el centro, que ahí está el 50, ¿no? 25 para un lado, 25 para el otro lado, sería cuartil 1 y cuartil 3. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 estaría el 50% central de la distribución, ¿no? Es decir, que el 50% del medio, que serían los valores que están entre el cuartil 1 y cuartil 3,
sus ingresos de ese 50% central estaría entre 82.73, que es el cuartil 1, y 97.78 dólares, que sería el cuartil 3. Se entiende, jóvenes? ¿Alguna consultita? ¿Se entiende, no? Bien. Ahora, pero eso es para una variable cuantitativa continua. Si queremos calcular para una variable cuantitativa discreta, ¿cuáles son las variables cuantitativas discretas? Aquellas que no necesitan intervalos de clase. Por ejemplo, se ha preguntado a 100 familias la cantidad de hijos. Aquí tenemos la categoría, no hay intervalos, tenemos la frecuencia absoluta y tenemos la frecuencia acumulada. Cuando trabajamos con variables discretas, no hay la necesidad de aplicar la fórmula. Por ejemplo, si queremos calcular el cuartil 1, directamente usamos esta relación, IN sobre 4, donde I es el cuartil que estamos buscando, que es 1, el cuartil 1, N son los 100 datos, tenemos que sería la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta o directamente la acumulada del último valor, ahí sabemos cuánto es el N, dividido entre 4. Eso nos da 25. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde se encuentra ese valor de 25. Fíjense que la primera categoría llega hasta 14. La segunda categoría llega hasta 24. El 25 ya estaría en la tercera categoría. Y la tercera categoría dice 2 hijos. Como no hay intervalos, directamente tomamos el valor. 2 hijos. El cuartil 1 será 2 hijos. Si queremos calcular el cuartil 2 ahora, nuevamente debemos determinar en qué categoría debemos aplicar o seleccionar el cuartil 2. Para ello, IN sobre 4, donde I es el cuartil que estamos buscando, que es el 2. El N es la cantidad total de datos dividido entre 4. Eso nos da 50. Con ese valor, nos vamos nuevamente a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está el 50. Fíjense que la tercera llegaba hasta 39 y la cuarta llega hasta 65. Entonces, en esta categoría, es decir, tres hijos, sería nuestro cuartil 2. Si queremos buscar el cuartil 3, nuevamente aplicamos la relación IN entre 4. Y es el cuartil 3, N que son 100 datos, eso dividido entre 4 nos da 75. Fíjense que la cuarta categoría en la columna de frecuencia acumulada llegaba hasta 65. El 75 estaría en la siguiente categoría, ¿sí? Es decir, que corresponde a qué cosa? A 4 hijos. Por lo que entonces el cuartil 3 toma el valor de, ay, perdón, no sé qué dice, ahí, toma el valor de 4 hijos. ¿Alguna consulta, chicos, de los cuartiles? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Permítanme, con eso hemos terminado lo que son los cuartiles. Voy a compartir el otro documento. A irnos a la otra medida. Un ratito, por favor. Bien, vamos, vamos a ver la siguiente medida, que son los deciles. ¿Qué son los deciles, chicos?
son 9 valores ahora, 9 valores, es decir, hay 9 deciles que distribuyen a toda la población en 10 partes iguales, lo que significa entonces que cada decil abarca un 10%. Es decir, fíjense, aquí empieza el 0%, el 100%, acá tenemos los 9 deciles que dividen a toda la población en, si contamos las partecitas, en 10 partes iguales. Y el decil 5, ¿qué cosa es el decil 5? El decil 5 es el valor que acumula un 50%, es decir, que es mayor a este 50 y que es menor a este otro 50. ¿Y qué teníamos ahí al medio también? Teníamos la mediana y teníamos la anterior medida, el cuartil 2. Es decir, que el decil 5 es exactamente igual a la mediana y es igual al cuartil 2. Entonces, ¿pero qué pasaría si nosotros quisiéramos encontrar el 40% del centro? Es decir, saber entre qué, si fuera una encuesta de edades, entre qué valores se encuentra el 40% central. Si nos paramos aquí en el centro, ¿no? Como es el 40% y queremos el centro, nos paramos acá en el centro, 20% para un lado y 20% para el otro lado, ¿no? Entonces, entre estos dos valores estaría el 40% central. Entonces, ¿qué habría que calcular? Habría que calcular el decil 3 y habría que calcular el decil 7. De manera que entre estos dos valores estaría el 40% central de la distribución. ¿Sí? Si quisiéramos el 80% central, nos paramos aquí en el centro, 40% para un lado, 40% para el otro, es decir, que entre el decil 1 y el decil 9 estaría el 80% central. Habría que calcular el decil 1 y el decil 9 para saber entre qué valores está concentrado el 80% central de la distribución. Muy bien, vámonos a un ejercicio. Para una variable continua. ¿Cuál es la continua? Aquella que tiene intervalos de clase. Acá tenemos un ejemplo. Y se nos pide que hallemos el 40% central, ¿no? Fíjense que aquí tenemos la columna de frecuencia absoluta y tiene la frecuencia acumulada. Si queremos el 40% central, como vimos hace un momento en la anterior diapositiva, si nos paramos en el centro, 20% para un lado, 20% para el otro lado. Es decir, fíjense, exactamente acá está, ¿qué deberíamos calcular? El decil 3 y el decil 7. Entre estos dos valores estaría ese 40% del centro. Este decil 3, ¿qué representa? El valor que es mayor a este 30%, pero que al mismo tiempo es menor a este otro 70%, ¿no? Porque desde acá hasta acá hay un 70%. Oye, entonces vamos calculando estas dos medidas para saber entre qué valores, estos si no me equivoco son tiempos de vida de insectos, veamos entre qué valores de tiempo se encuentra el 50% del centro. Muy bien. Para ello debemos determinar en qué intervalo está cada decil. Si queremos calcular el decil 3, usamos la relación IN entre 10, donde I es el decil que estamos buscando, N es la cantidad total de valores, dividido entre 10. ¿Cómo sabemos que N es 50? Pues es la sumatoria de todos los colutos, de toda la columna de frecuencia absoluta, o en su defecto el último valor de frecuencia acumulada. Con 50. Dividido entre 10 nos da 15. Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 15. Fíjense que el primer intervalo llega hasta 19. Entonces el 15 está ahí, en el primer intervalo. Y al decir primer intervalo, ¿qué significa? Que el decil 3 está entre 0.03 y 0.53. Entre estos dos valores se encuentra el decil 3. Reemplazando la fórmula, el decil 3, ¿qué dice la fórmula? Límite inferior. Estamos trabajando en este primer intervalo. Su límite inferior es 0.03. Está acá. La fórmula dice IN entre 10. Muy bien.
El IN entre 10 lo hemos calculado acá, que es 15, pero que sale del 3 por 50 sobre 10, que lo hemos colocado acá. Muy bien. Luego nos dice la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Esta es la columna de frecuencia acumulada. Pero como estamos en el primer intervalo, la frecuencia acumulada de la anterior clase no hay, pero anterior clase. Entonces asume el valor de 0. Sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo. Estamos en la primera categoría. Frecuencia absoluta, FI. ¿Cuánto es? 19. Y eso por el ancho de clase, ¿no? El ancho de clase o intervalo de clase, pues sería la distancia que hay entre este límite inferior y este límite superior. 0,53 menos 0,03 nos da 0,50, 0,5, que es el ancho de clase que trabajamos. De manera que el decil 3 toma un valor de 0,42 horas. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos a calcular el decil 7. De la misma manera, decimos IN entre 10. Ahora I será 7, por lo que esto nos da 35. Con este valor, ¿dónde nos vamos? A la columna de frecuencia acumulada. Fijémonos que la primera llega hasta 19, la segunda hasta 28 y la tercera hasta 37. Por lo tanto, este valor de 35 estaría en este tercer intervalo. Es decir, entre 1,03 1,53. Entre estos dos valores se encuentra el decil 7. Reemplacemos la fórmula. Hice la fórmula. Límite inferior de clase, que es 1,03. Y n sobre 10. Y n sobre 10. Aquí lo tenemos. 7 por 50 sobre 10. ¿No? Muy bien. La fórmula dice frecuencia acumulada de la anterior clase. Como estamos en el tercer intervalo, esta es la columna de frecuencia acumulada. Estamos en la clase actual, esta, pero nos pide la clase anterior, sería 28. 28. Muy bien. La fórmula nos pide la frecuencia absoluta de la clase sobre la cual estamos trabajando. Estamos trabajando sobre la tercera. Frecuencia absoluta, 9. Muy bien. Y eso multiplicado por el ancho de clase. ¿Qué ancho de clase tiene? Bueno, hay un 0,5 de diferencia entre estos dos valores. Un ancho de clase 0,5. Por lo tanto, el decil 7 toma un valor de 1,41 horas. Como estos datos que tenemos acá son tiempos de vida de insectos, podemos decir entonces, como hemos calculado decil 3 y decil 7, que ahí está englobado el 40% central, podemos decir que el 40% central de todos los insectos viven entre 0,42 horas y 1,41 horas. En este intervalo de tiempo vive, o es el tiempo de vida de los insectos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Ingeniero. Muy bien, pero eso es para variables cuantitativas continuas. Si queremos para discretas, ¿no? Por ejemplo, cantidad de hijos, igual que el ejemplo anterior. Como aquí no hay intervalos, chicos, no hay necesidad de utilizar la fórmula. Fíjense que prácticamente para las variables discretas no hay necesidad de usar la fórmula, ¿no? Bueno, tenemos la columna de frecuencia absoluta, tenemos la columna de frecuencia acumulada, muy bien. Y queremos calcular el decil 3 y queremos calcular el decil 8. Para el decil 3 usamos la relación IN sobre 10, igual que para las continuas. I es 3, el N es la cantidad total de valores. ¿De dónde obtenemos el 3? La sumatoria de toda la columna de frecuencia absoluta, o bueno, directamente el último valor de la acumulada, son 100 datos, dividido entre 10. Eso nos da 30. Con este valor, ¿qué hacemos? Nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 30. Fíjense que el primer intervalo llega hasta 14. El segundo intervalo llega hasta 24. No estamos buscando el 30. El tercer intervalo llega hasta 39. Ah, entonces, en este intervalo se encuentra el decil 3. O en este intervalo, en esta categoría en todo caso. ¿Y esta categoría qué valor toma? 2. 2 hijos es el decil 3. Ahora, si queremos calcular el decil 8, nuevamente usamos la misma relación IN entre 10, donde I es el decil que estamos buscando 8,
N, son 100 datos, dividido entre 10. Eso nos da 80. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está el 80. Fíjense que la cuarta categoría llega hasta 65 y la quinta hasta 85. Entonces este valor de 80 se encuentra en esta categoría. Y esta categoría, ¿cuánto corresponde? A 4 hijos. Por lo que el decilo 8 toma un valor de 4 hijos. De 4 hijos. Con eso hemos calculado lo que son los deciles, ¿Alguna consulta, chicos? No hay problema, ¿no, chicos? Sí. Ok. No. Sí, ingeniero, todo claro. Voy a abrir el siguiente documento. Ok. Voy a compartir pantalla. Y la siguiente medida es una muy parecida también a las anteriores, que son los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Son 99 valores que dividen a toda la población en 100 partes iguales. Sabiendo que aquí está el valor mínimo, aquí está el valor máximo. Bueno, le decía, sí, entonces cada percentil, si son 99 y dividen en 100 partes iguales, cada percentil, ¿qué porcentaje engloba? El 1%, ¿no? Entonces, fíjense que si nosotros queremos el 42% central, esta medida en realidad nos permite ser más específico para valores que no podemos calcular con los deciles, ¿no? Por ejemplo, el 42% central. ¿Eso qué significa? Si nos paramos aquí en el centro, 42% dividido entre 2 es 21. Retrocedemos 21 hacia la izquierda, que llegaríamos al percentil 29, y recorremos hacia la derecha el 21, que llegaríamos al percentil 71. Entonces, entre estos dos valores, entre el percentil 29 y el percentil 71, estaría el 42% central de la distribución. Y fíjense que el percentil 50 está bien en el centro. Es mayor a un 50 y es menor a un 50. ¿Qué otras medidas teníamos acá también al medio? La mediana, el cuartil 2 y el decil 5. ¿Sí? Y el percentil 50. Las 4 medidas son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este punto, vuelvo a repetirlo, la mediana, cuartil 2, decil 5 y percentil 50 son exactamente iguales. Bien, ¿cómo calculamos entonces los percentiles para una variable continua? ¿Cuáles son las variables continuas, chicos? Las que tienen intervalos. Y queremos encontrar en este caso el 48% central. A ver, ayúdenme ustedes, por favor, chicos. El 48% central, ¿qué cuartiles tendría, qué percentiles tendríamos que calcular para tener el 48% central? Si me ayudan. ¿Qué dicen? El percentil 26 y el 74. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si nos paramos acá en el centro, este 48% central lo partimos en 2, nos daría 24. Retrocedemos 24 al percentil 26, muy bien, como dijo su compañera, y 24 hacia la derecha al percentil 74. Son los dos percentiles que tendríamos que buscar para saber entre qué valores está el 48% central. Esta es la fórmula muy parecida a las anteriores, fíjense ustedes. Acá vamos nuevamente a trabajar con la misma base de datos hace un momento y queremos calcular el percentil 26. ¿Qué debemos hacer primero? Determinar en qué intervalo está ese percentil 26. Para ello, ¿qué hacemos? El IN entre 100 ahora. Y ese nos permite saber en qué categoría vamos a trabajar. El I es el percentil, que es 26. El N es la cantidad total de valores, 50, dividido entre 100. Eso nos da
13. Con ese valor de 13, nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 13. Fíjense que la primera categoría llega hasta 19. Por lo tanto, aquí en esta categoría, porque el 13 estaría incluido ahí, no llega, no sobrepasa el 19. Y el decir que está en esta categoría significa que el percentil 26 estaría localizado entre 0.03 y 0.53. Entre estos dos valores estaría comprendido el percentil 26. Reemplazando la fórmula, ¿qué dice la fórmula? Límite inferior de clase, que sería 0.03. Luego el IN sobre 100, ya lo tenemos calculado acá, que es 13, pero que es 26 por 50 sobre 100. Acá lo hemos colocado. Luego nos pide la frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos en el primer intervalo, frecuencia acumulada, pero de la anterior no hay anterior. Tomamos el valor de 0. La frecuencia absoluta de la clase actual. Estamos trabajando sobre la primera categoría. Frecuencia absoluta es 19. Eso por el ancho de clase. Es decir, el ancho entre la diferencia entre 0.03 y 0.53. Esa diferencia es 0.50. Bueno, resolviendo esto, determinamos entonces que el percentil 26 toma un valor de 0,372. Este es el valor que corresponde al percentil 26. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos al otro percentil. El otro percentil es el percentil 74. Repetimos, IN sobre 100, I es 74, el N son 50 datos, muy bien, dividido entre 100, nos da 37. Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está el 37. El segundo hasta 22, el tercero hasta 28, el cuarto hasta 34, todavía no llegamos al 37. El quinto hasta 39. Entonces en este quinto intervalo, es decir, entre 2.03 y 2.53, entre este intervalo estaría comprendido el percentil 74. Bien, reemplacemos la fórmula. ¿Qué nos dice? Límite inferior 2.03. 2.03. Y N sobre 100, ya lo hemos calculado acá, 74 por 50 sobre 100, lo hemos colocado acá. Frecuencia acumulada de la anterior clase. Recordemos que estamos en la quinta categoría, esta es la columna de frecuencia acumulada. De la anterior clase, 34. Sobre la frecuencia absoluta de la clase actual. Frecuencia absoluta de la clase actual sería 5, ¿no? 5. Bueno, y el ancho de clase que hemos venido trabajando con 0.50, ¿no? Porque todos los intervalos son del mismo ancho, 0.50. Eso nos da 2.33. ¿Eso qué significa entonces? Que los tiempos de vida, el 48% central de los insectos, su tiempo de vida está entre 0,372 horas y 2,33 horas. En ese intervalo de tiempo se encuentra localizado el 40% central de todos los insectos. ¿Sí? ¿Alguna consulta, queridos amigos? ¿Se entiende? Sí, bien. Pero de la misma manera, podemos calcular nosotros también para variables discretas, es decir, variables que no tienen intervalos, ¿no? Bien, a ver. Tenemos 90 familias que se han encuestado, la cantidad de hijos, y nos piden que determinemos el percentil 38 y que calculemos el percentil 84. 84. ¿Sí? Entonces, como es una variable discreta, chicos, no hay la necesidad, repito, de que usemos la fórmula, ¿no? La variable discreta. Por ejemplo, para calcular el percentil 38, solamente usamos la relación IN sobre 100, donde I es el percentil que buscamos, N es la cantidad total de datos, que tenemos acá son 90 datos, entre 100.
38 por 90, 90 dividido entre 100. Eso nos da 34,2. 34,2 es el valor que toma el percentil 38. Bueno, bueno, perdón, me estoy equivocando acá. Con este 34,2, ¿qué hacíamos, chicos? Nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está el 34,2. Fíjense que la primera llega hasta 14, la segunda llega hasta 24 y el 34,2 estaría en la tercera, la cual llega hasta 39. Es decir, que el percentil 38, porque en esta tercera categoría toma el valor de 2. Entonces, nuestro percentil 38 sería igual a ¿cuánto? A 2 hijos. Si queremos calcular el percentil 84, ¿no? Hacemos la relación IN sobre 100, donde I es el percentil buscado, que es 84, N es 90 sobre 100, 75,6. Fíjense que este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos que la quinta categoría llega a 75. Nosotros que estamos buscando el 75, pero 0,6. Ah, bueno, ya estamos fuera de la quinta, ¿no? Vamos a la siguiente. Significa que en esta última categoría está el 75,6. Y esta última categoría corresponde a 5 hijos. Por lo que decimos entonces, voy a subir la foto hacia arriba, que el percentil 84 corresponde a un valor de 5 hijos. De esa manera calculamos nosotros los percentiles. En este caso hemos calculado el percentil 38 y hemos calculado el percentil 84. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Está claro? ¿Sí? Está Sí, claro, está ingeniero. todo claro, ingeniero. Ahora, fíjense una Sí, cosa, ingeniero. porque con esta medida hemos terminado el tema 2. Fíjense que percentiles, deciles y cuartiles, que fue lo que hemos calculado hoy día, lo hemos calculado para variables numéricas cuantitativas, continuas, que las que tienen intervalos, y para las discretas, las que no tienen intervalos. Pero fíjense que no hemos calculado para variables cualitativas. En realidad, en todo este tema, donde calculamos los 4 promedios, calculamos la mediana, calculamos la moda, calculamos los cuartiles, deciles y percentiles, la única medida estadística que se puede calcular para variables cualitativas, ¿cuál es, chicos? Ayúdenme. ¿Cuál era? La moda, Inge. Muy bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, la moda es la única medida que se puede calcular para variables cualitativas. No se puede calcular cuartiles, deciles, percentiles para variables cualitativas, solo numéricas, ya sea, como en este caso, discretas o ya sea las continuas, las que están en intervalos de clase. ¿Ok? Bien, voy a dejar de compartir.